Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de Iglesia, Estado y Sociedad, el espacio donde se discuten y analizan temas relevantes para nuestra sociedad y que son atendidos por el magisterio social de la Iglesia. Excusamos al licenciado Santiago, que todavía está, gracias a Dios, en franca recuperación, y pronto nuevamente nos va a acompañar. Hoy tenemos un invitado especial. Tenemos al doctor Víctor García San Inocencio. Ustedes lo conocen y han compartido mucho porque ya estamos en nuestro cuarto certificación de responsabilidad pública y gobernanza. Así que hoy vamos a discutir un tema que nos interpela a cada uno de nosotros, que está cubriendo obviamente las primeras planas de todos los periódicos, es la primera noticia de todos los noticieros. Lamentablemente, pues, muchísimas noticias están pasando por debajo del radar que también nos afectan a cada uno de nosotros y afectan la dignidad de muchas personas. Así que vamos a estar discutiendo hoy la crisis en Ucrania por la invasión de Rusia, y vamos a estar hablando de este tema de forma bien objetiva, porque todos sabemos el problema de la desinformación, ¿verdad? Que sabemos que es una forma de dominación en ese sentido, y un poco el programa quiere aclarar. Así que le doy la bienvenida a nuestro invitado y agradecida por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar compartiendo en este espacio que es paralelo a otros espacios radiales que se han abierto, uno de los cuales participo con el decano Moreno de la Facultad de Derecho, que es el Atrio de los Gentiles. Me parece que este formato dialógico, flexible y de gran altura permite aportar contenidos y además hacerlo de una manera más amena, si se quiere, más digerible, como es necesario en estos tiempos en donde no debemos autorreferenciarnos en el lenguaje, sino liberar el instrumento del lenguaje para que las cosas se entiendan claramente. Así que gracias por la invitación y será un gusto tratar los temas urgentes que están planteados delante de nosotros. Pues en el marco ya de básicamente el quinto día de una crisis que empezó en 2014, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Así que un poco para todos los que nos escuchan en la radio y que van a acompañarnos más adelante en las redes sociales, vamos a resumir un poco esta crisis que no empezó hace 5 días, comenzó mucho antes. Vamos a hablar un poco sobre eso. Sí, bueno, empecemos porque vamos a empezar por la preconclusión y luego hacemos algo de historia. ¿Cuál es la preconclusión? Rusia, no el pueblo ruso, los gobernantes rusos, la oligarquía que gobierna ese país, junto con su dirigente, decidieron violar flagrantemente el derecho internacional, recurrir a las armas y a una invasión y a una guerra contra un país vecino. Esa es la preconclusión.
No hay manera de justificar esto, o al menos no se ha provisto ninguna evidencia. Es descarnada la alegación de que te invado porque a lo mejor tú logras que te admitan en la Alianza Atlántica, que es un tratado que comprende a muchos países europeos y del Atlántico e incluso de otros lugares. Es una alianza militar. Pues a base de esa especulación, y claro está, teniendo como marco unos conflictos que llevaban ahí 7 años en una región ucraniana, se da esta invasión, esta ocupación militar. Y quiero decir algo más: esta manifestación militar de la guerra. Porque habrá que decir que las guerras se dan en muchos frentes y dimensiones, algunas concurrentes. Hay una pugna muy grande entre los intereses económicos de unas naciones y otras, y entre bloques de naciones. Hay unas pugnas por influencias, por esferas de influencia. Hay unas pugnas por elementos de alegada inseguridad. Hay unas pugnas por querer aprovechar los recursos de otros. Pero al final del camino hemos llegado a la primera gran manifestación de una guerra militar dentro de Europa. Dentro de la Europa que salió de la Primera Guerra Mundial pensando que esa iba a ser la última guerra, que se vio enfrascada con el mundo en la Segunda Guerra Mundial, con el mundo completo, luego de las agresiones e invasiones militares repetidas por parte del régimen nazi de Adolfo Hitler desde el 1938, aunque la guerra empieza en el 39 con Francia y Gran Bretaña y se extiende contra Rusia más adelante, y luego con Estados Unidos, y luego con muchísimos países, a todos los continentes prácticamente. Esta es el conflicto bélico de mayor escala, donde un país es invadido por otro país, violentando los principios de derecho internacional firmemente establecidos. Y es una actuación no solamente injustificable desde el punto de vista jurídico, sino que mucho antes, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de lo que una guerra le hace, una guerra militar le hace a la integridad y a la dignidad de los seres humanos y de las vidas humanas. Así que este es el escenario que lleva 5 días. Cuando se transmita este programa, quiera Dios que haya habido un cese al fuego, aunque no hay nadie que lo esté vislumbrando. Lo que sí hay es una escalada con víctimas a vuelta redonda, y tengamos conciencia de esto. Cuando a un país se le invade militarmente, las bajas no son militares nada más, que son terribles. Una sola vida humana es terrible. Hay bajas civiles, muchas veces en grandes cantidades. Y cuando los conflictos se atascan, y estamos grabando este programa día lunes, cuando los conflictos se atascan, se profundizan y suelen ser más cruentos aún. Y por supuesto, ¿quiénes ganan de esto? Bueno, ¿quiénes ganan de esto? Es sencillo reconocerlo. Ganan de esto quienes se fortalecen con el debilitamiento de Ucrania y de Rusia. Y a veces eso explica por qué en muchas ocasiones los esfuerzos de pacificación y de mediación tardan tanto.
porque la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿a quién conviene el debilitamiento de esos dos países? Sin dejar a un lado el tema de la agresión y de los probables crímenes de lesa humanidad que haya cometido bajo el mando del señor Putin Rusia. Esa es la preconclusión de algo que no ha concluido y de algo que empezó hace mucho tiempo, y creo que podríamos estar ya en condición de hablar y de dar un poco de historia. Y yo les pido que no se asusten, porque esto va a haber que retrotraerlo bastante en el tiempo si es que queremos entenderlo, más allá de la propaganda y de la desinformación y de las conclusiones pasionales que uno escucha disparadas desde la baqueta por muchas personas. Sí, eso es muy cierto. Sabemos que posiblemente en el día de hoy se dé un diálogo. Quizás en Hungría se ofreció para este diálogo. Tenemos ese telón de fondo ya que se habla ya de 500.000 de ucranianos que abandonaron el país. El presidente se ha mantenido. Y hay otra cosa que tenemos que considerar, es que el conflicto empieza en el 2014, no solamente en el frente militar. Económicamente, Rusia se estaba preparando para las posibles sanciones que nosotros estamos viendo que tímidamente se están imponiendo, porque Europa depende fundamentalmente de Rusia en el tema del gas y del petróleo, que es una de las razones por las que no se intervino. Pero también es cierto que se fallaron en algunos de los acuerdos, en el acuerdo de Minsk, se falló en el acuerdo también de Budapest, donde se le pide a Ucrania que se desarme. Uno de los pocos países en el mundo que ha entregado su armamento nuclear con la esperanza de que si era invadido iba a tener protección. Tampoco, y esto ya está en el rango de especulación, como bien has traído en el inicio del programa, del posible ingreso de Ucrania a la OTAN, cosa que no se materializó nunca, ¿verdad? Pero sí ha habido incumplimiento de ambas partes, ¿verdad? Con el acuerdo de Minsk se supone que en el este de Ucrania tenemos unos sectores ocupados por poblaciones prorrusas, eso es una realidad. Y el compromiso que hizo Gran Bretaña y Estados Unidos de proteger a Ucrania si entregaba las armas. Así que ha habido incumplimiento de todas las partes. También sabemos que Rusia tiene la mitad de la población que tiene Estados Unidos, una población que se ha envejecido y que posiblemente va tras ese recurso humano que tiene Ucrania, de un perfil poblacional un poco más joven y 44 millones también de habitantes, y eso también es lo que está en ese telón de fondo que muchos de nosotros no estamos leyendo en los medios de comunicación. Atendamos a estos hechos. Lo primero, se supone que la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la Unión Soviética, de las distintas naciones que estaban encapsuladas en la Unión Soviética, hay que decirlo así, las más de las veces por regímenes tremendamente autoritarios. El desmembramiento que se provoca por la lucidez de un líder como Gorbachev, como Mikhail Gorbachev. Se suponía que iba a crear un clima de distensión en el mundo, que las tensiones de la Guerra Fría habrían de acabarse. Pero ¿qué pasa? En el caso de Rusia, terminaron
heridos y alicaídos en una profunda crisis económica, política y yo diría que incluso emocional. Rusia de buenas a primeras dejó de ser la Rusia de Pedro el Grande, la potencia que podía cambiar el destino de Europa como lo hizo junto con otras naciones en el siglo XIX. La potencia que se expandió desde sus fronteras con Europa hasta la costa pacífica de Norteamérica, porque muchas personas creen que Rusia llegaba hasta Alaska. No, las colonias rusas llegaron tan al sur como lo que sería California. De hecho, el Imperio Español decidió reforzar California precisamente para que Rusia no se les quedara ni fuese la frontera con el Imperio Español en lo que vendría a ser el México de entonces, que como ustedes saben, en otra guerra por territorios de conquista, le fue arrebatada la mitad del territorio por Estados Unidos. Y qué bueno que menciono el tema de las invasiones para arrebatar territorio. Eso es precisamente por lo que luchó el derecho internacional y evolucionó el derecho internacional después de la Primera Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, él mismo anunció 14 puntos y le dijo a las potencias europeas con quienes Estados Unidos había peleado la guerra: Estados Unidos renuncia a adquirir ningún territorio de esta guerra. Y establecieron unos puntos muy precisos que sentaron las bases para que se estableciese la Liga de las Naciones, que más tarde colapsó, pero como iniciativa, pero que luego se retomó en la creación de las Naciones Unidas en la Carta de San Francisco luego de la Segunda Guerra Mundial. Wilson no vio ni siquiera aprobado el Tratado de Versalles. El Senado de Estados Unidos aprobó unos artículos muchos años después, ya en la presidencia de Roosevelt, entiéndase, casi 14 años después, para incorporarse a la Organización Internacional del Trabajo, una de las criaturas creadas por el Tratado de Versalles, y digámoslo aquí, bajo la profunda influencia de la doctrina social de la Iglesia y particularmente de la Rerum Novarum y sus siguientes escritos que abogaron por la dignidad y el bienestar de los trabajadores y por una relación más saludable entre el mundo del capital desbocado, explotador de esa enorme masa de seres humanos, trabajadores, muchos industriales, otros agrícolas, en toda Europa. Así que debemos remontarnos a ese gran colapso de la Unión Soviética y a esos efectos en la cosmovisión, no sé si del país o de alguno de los líderes, y a esa nostalgia por retornar a esa gran potencia. Y digamos, antes de que nos coja la pausa, que Rusia no ha dejado de ser una potencia de peso en el mundo. Tiene el tercer ejército del mundo. Algunos dicen que el segundo. Tiene más armas nucleares que la suma de todos los que tienen armas nucleares en el mundo. Tiene un liderato autoritario que si toma una decisión, por alocada que sea, la van a echar para adelante. Tiene una cuarta parte de los recursos naturales del mundo. O sea, pensar que Rusia está por ahí perdida en el espacio no es cierto. Y ha adoptado una actitud beligerante totalmente peligrosa para el mundo. No solamente en que me van a subir la gasolina, porque va a subir, sino peligrosa para la paz mundial, porque cualquier cosa que se haga mal va a producir una escalada mayor, además de las incontables víctimas y pérdidas que hay ahora mismo en suelo ucraniano.
Sí, Yo creo vamos, que nos trae a esta conversación desde el punto de vista de la doctrina social. vamos a retomar el tema, vamos a hacer una corta pausa y en unos momentos regresamos nuevamente. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Vamos a retomar nuestro programa. Estábamos hablando un poco sobre la trayectoria histórica de la antigua Unión Soviética. Es sugestivo que todavía algunos medios de comunicación tienen tan arraigado el nombre de Rusia como Unión Soviética todavía. Así que vamos a retomar el tema con esa trayectoria histórica que nos permite comprender este presente que estamos viviendo. Si podemos continuar con esa trayectoria. Bueno, hablemos un poco de esto y hablemos un poco de la Guerra Fría, que muchos insistimos en que nunca terminó. Pasó a darse en otros frentes y en otras dimensiones y probablemente supuso un cambio de enfoque. Pienso que dejó de ser la guerra entre el capitalismo y el comunismo. El comunismo, como cuestión de hechos, desapareció en las dos potencias más fuertes que los representaban, que son Rusia y China. El que me diga a mí que China, con la cantidad de cientos, ya creo que van por más de 200 o 300 mil millonarios que tiene, es un país capitalista, me puede matar de un ataque de risa. Son sistemas de capitalismo voraz sofisticado, en el caso de China. Que hay un solo partido que gobierna y se llama comunista, pues, de nombre. En el caso de Rusia, es un consorcio de oligarcas, algunos de ellos mafiosos. Bueno, hay tanta mafia en Rusia que hasta en Ucrania tenían la suya, el cartel de Odessa. Esto no es sacado de la ciencia ficción, estos son hechos. Así que la Guerra Fría cambió de marcos, a lo mejor ideológicos, pero la ambición, la avaricia y la voracidad que mueve a sujetos y a veces a sectores grandes de naciones y a estados, eso ha seguido. ¿Qué está pasando en el mundo ahora mismo? Que Rusia provoca provocación, ¿verdad? Provoca aprensión, perdón. Bueno, es que el mundo, en vez de ser unipolar, como quedó cuando Estados Unidos salió como el gran hegemón de lo que se creía era el fin de la Guerra Fría, en la década de los 90, de repente ha visto un fortalecimiento extraordinario de China en el orden económico, tecnológico, digital, militar particularmente, potenciándose como el poder más importante en la cuenca del Pacífico. Y ha visto una Rusia que ha ido consolidándose y que también está rememorando y quién sabe si pensando en volver a otros tiempos y a la reconquista. Entonces, ¿qué pasa? Eso pone nervioso a quien era el hegemón y ve el escenario de un mundo que se podría convertir en un mundo de dos polos de nuevo. Pero esta vez no es Unión Soviética y Estados Unidos. Esta vez vendría siendo China, la Unión Soviética, los satélites de China, Corea del Norte, que ojo, tiene el cuarto ejército del mundo. El cuarto. Cuando uno junta a Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Norte e India, hay 3 países relacionados, muy relacionados, China, Rusia y Corea del Norte, que están en los primeros 5 del mundo. Solo la India entra a ese grupo exclusivo.
Entonces, cuidadito, o sea, mucho cuidado. Y en eso Estados Unidos tiene una visión muy clara y emplea y tiene muchas mentes vislumbrando el futuro. ¿Y qué hizo Estados Unidos y las potencias cercanas, particularmente Gran Bretaña, con quien sostiene la alianza más firme después que concluyeron su guerra del 1812? Porque Gran Bretaña volvió a invadir las colonias americanas y le hizo una guerra en el 1812, pero a partir de entonces ya llevan 200 años de paz, amistad y todo lo demás, y empresas económicas comunes. La City de Londres maneja el 25% de las finanzas internacionales. Añade la porción de Wall Street y añade los satélites y te das cuenta cómo en ese frente financiero son sin duda el bloque dominante. La Unión Soviética es tan reducida en su participación en ese mundo a nivel mundial, a nivel internacional, que es el país que para su tamaño tiene menos deuda externa. Creo que andan por 10 o menos del 10% de su Producto Interno Bruto. Para muchos fines, algunas de las sanciones financieras internacionales le van a hacer cosquillas. Además, se apertrechó de reservas de otra índole, particularmente de oro y criptomonedas, para sobrevivir, dicen los expertos, 2 o 3 años. El bloqueo inmenso que le hagan. Así que, ¿qué hizo Estados Unidos? ¿Qué hizo la Gran Bretaña en esto? No siempre con Francia y Alemania, pero a veces sí. Vamos a fortalecer la alianza atlántica. Y fueron y fortalecieron la OTAN y empezaron a añadir países de Europa del Este que salieron de la influencia de la Unión Soviética. Entiéndase Rumania, Bulgaria, Moldavia, entiéndase Checoslovaquia, que se escindió en Chequia y Eslovaquia, Polonia y las 3 repúblicas soviéticas bálticas, Latvia, Estonia y Lituania. Y aquí vienen los problemas. Llevaron la Alianza Atlántica y la OTAN a la frontera rusa. Y hubo un entendido, pactado incluso me parece, de que no se iban a emplazar misiles balísticos en esos países para que Rusia no sintiese aprensión de tener a muy corta distancia y sin capacidad para repelerlo armas de destrucción masiva. Pero eso como que se violentó y se extendieron hasta allá y se han estado armando esos países fronterizos, claro está. ¿Cuál ha sido el negocio de la Gran Bretaña la mayor parte del tiempo, a excepción de la Segunda Guerra Mundial? La Gran Bretaña siempre ha peleado las guerras fuera de las Islas Británicas. Como decía la canción de Serrat, van a pelear a casa de otra gente, parafraseándola. Y ¿saben por qué las pelean en otros sitios? Porque no se destruye su país. Mantienen intacta su infraestructura, que luego sirve para vender la reconstrucción y el armamento de los que se quedan muy inseguros después de haber pasado por una guerra. Eso que decía mi padre, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y en Corea, que todas las guerras eran económicas. En aquella época sí, pero todavía. Lo que pasa es que ahora tienen dimensiones en mundos que no existían entonces. El mundo informático, el mundo digital, el mundo cibernético, el mundo financiero metanacional por la vía electrónica. Estas son las esferas de esa guerra. Los hackeos que llueven por miles. Así que así andan las cosas. Y Rusia, pues, tampoco hay que decir que es que se volvieron paranoicos. Es que han visto cómo la OTAN
siguió llegando hasta su frontera mientras el Pacto de Varsovia se disolvió. Y no olvidemos que ambas criaturas se dan en el corazón de la Guerra Fría y se crean en la Guerra Fría, en la década del 50. De hecho, tampoco podemos olvidar que Rusia siempre tuvo una actitud autoritaria e intervencionista. O sea, Rusia invade Hungría en el 1956 e invade Checoslovaquia en el 1964 fue, 68, perdón. 68. Metieron los tanques del Pacto de Varsovia, que nada, era Rusia y 2 o 3 tanquecitos más de Polonia y Alemania Oriental. Y acabaron con el espíritu y el afán democratizador de esos países, como antes había sido suprimido por la Alemania nazi. Y esa fue la Unión Soviética, la que hoy llaman Rusia. Así que cuando miramos este terrible y complejo panorama, no podemos desprendernos de lo que es esencial: la vida humana, la dignidad humana. A eso nos invita la doctrina social de la Iglesia. Por eso es que no se puede bajo ningún concepto favorecer invasiones militares, ni guerras, ni actos de violencia que renuncien a la paz y a mecanismos diferentes para resolver las disputas y diferencias que es natural que surjan entre las personas y a veces entre las naciones. Por eso es que esta semana pasada fue un acto, dicen que único, sin precedentes, que el Santo Padre saliese del Vaticano y fuese a la Avenida de la Consolación, pidiese una cita y entrase él mismo a hablar con el embajador de Rusia. Esa es la dimensión terrible que está en juego. No se juega con la paz, ni con la vida, ni con la dignidad de nadie. La única guerra justa, y yo no creo que haya guerra justa, pero la única que admite dentro de sus grandes insuficiencias el derecho internacional y el derecho en general, es aquella que se da en el marco de la defensa propia. Pero no es lo que tú te imagines, es que te invadieron y estás repeliendo una agresión. De hecho, muchos de estos principios tienen raíz en el trabajo de cristianos, de católicos, que analizaron la ilegalidad de someter a las poblaciones indígenas del Nuevo Mundo al sistema de la encomienda. Y planteado el asunto, tuvimos en nuestra región, no en Puerto Rico, nunca visitó a Puerto Rico, el padre Bartolomé de las Casas, que le escribió al rey y le dijo: no hay razón, no hay forma de que unas personas que no nos atacaron a nosotros les hagamos la guerra y los esclavicemos. Ese es el origen del derecho de India, que va a cobrar carta de realidad jurídica con la legislación de Indias de mediados de siglo, que estuvo vigente por mucho tiempo en las colonias españolas, a que se cumpliese bien o mal o a medias. Otra vez por la avaricia brutal de los conquistadores es otra cosa, pero se desarrolla ese cuerpo, igual que Hugo Grocio desarrolla un cuerpo de derecho para tratar de regular las normas de la guerra.
y se desarrollan conceptos de derecho marítimo. Una de las posibles escaladas que puede darse ahora es si Turquía cierra el Bósforo y los Dardanelos, ese estrecho que mucha gente ve aquí en las novelas turcas, que lo traiga como referente, que es muy lindo, etcétera. Eso es un paso internacional que no puede cerrarse. Pero si a Turquía le da como intimó, con no dejar pasar los barcos rusos allí, aquí se puede formar un capítulo peor. Así que yo otra vez le pido a quienes nos escuchan, quienes nos ven y a quienes nos vean en el futuro sacando este programa y esta grabación del repositorio, que entiendan la angustia doble que sentimos por los hechos que están sucediendo en Ucrania, pero la angustia también que sentimos por la aparente frivolidad de personas que lo único que están pensando es en cuántos centavos le va a subir el litro de gasolina. No habíamos estado en una situación tan peligrosa para el mundo desde la crisis de los misiles soviéticos en Cuba. Y de eso van 60 años. A propósito, los personajes de entonces, curiosamente, un personaje que se repite, Khrushchev, el mismo que por una arbitrariedad y por decreto le cedió Crimea a Ucrania, que siempre había sido soviética, soviética desde Lenin, porque Ucrania moderna es una creación de Lenin en el 1920, entiendo que 22 después, 21 después de la Revolución Rusa. El mismo que se dio Crimea por decreto estuvo metido en la crisis de los misiles. Estos hechos están demasiado cercanos en el tiempo. Decía Zeno Gandhi en La Charca que en la vida de los pueblos un siglo es un minuto. Estamos a un minuto o menos de distancia de estos hechos brutales. Así que entiéndase la angustia con que hemos grabado este programa, que es doble, por lo que está en juego, por la dignidad y la integridad y la vida de millones y millones de personas, y por la frivolidad de cientos de millones de personas que lo que están mirando es el letrero con el precio de la gasolina. Lamentablemente, ¿verdad? Esa es una de las razones principales por las que tenemos este programa, precisamente. No olvidemos, ¿verdad?, que hoy, lunes 28 de febrero, que estamos grabando este programa, pudiera haber unas conversaciones que nos llenan de mucha esperanza, pero debemos recordar que Rusia se está preparando en muchos frentes. Este no es el único frente no es el militar, y las medidas que muchos de los que nos escuchan pudieran sonar tímidas, sabemos que Rusia se preparó. Tenemos que reconocer, ¿verdad?, un poco resumiendo lo que discutimos hoy, que Rusia se preparó económicamente, no tiene una deuda externa grande, ha tenido, ¿verdad?, una diversificación de su cartera, ha ido amasando fortuna. Estamos en otra realidad económica donde Rusia se preparó durante años para esto. Recordemos también que aunque hubo una expresión hace un día de que Rusia estaba preparada, no podemos negar que el armamento nuclear está listo para desplegarse en solo 10 minutos. Así que fue una amenaza explícita. Así que no nos queda tiempo para más, pero la próxima semana vamos a retomar el tema de la crisis de Ucrania
y hemos visto cómo la trayectoria histórica de la doctrina social de la Iglesia ha visibilizado estos problemas con mucha anticipación, con siglos de anticipación, y que ha planteado soluciones a estos problemas que nos afectan a todos. Sin tiempo para más, los dejamos y nos vemos la próxima. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.